Cristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus Sí, Señor. Damos gloria al Señor, ¿verdad? Bienvenido, Espíritu de Dios. Dice la canción, hoy rendimos corona a tus pies. ¿Qué significa la corona? ¿Qué significa la corona? Mi identidad, ¿no? Mi posición, mis deseos, mis gustos, mi voluntad, ¿verdad? La queremos rendir en esta mañana al Señor. Eso es lo que hemos cantado. Pues mira, hace unos días estaba hablando con mi vecina y me estaba contando ella cosas, bueno, hablando lo típico de las vecinas. Y entonces ella me comentó una cosa y enseguida el Señor pues me habló y te lo comparto a ti para animarte. Me estaba explicando que su marido estaba trabajando. Si quien se canse se puede sentar, si quiere, va a ser 2 segundos, pero puedes sentarte. Me estaba explicando que su marido estaba trabajando en el pueblo de donde ellos son, que son de la Calahorra y de otro pueblo que está al lado. Dice, ha ido mi marido al pueblo a trabajar. Dice, pero no veas lo que le está costando porque resulta que tienen que hacer no sé qué bóveda. Dice, pero está justo en un nacimiento de agua o algo así, y cuando vienen por la mañana, o sea, trabajan, quitan las cosas, pero cuando vuelven por la mañana está otra vez todo lleno de agua, dice, y le está costando mucho hacer lo que tenían que hacer ahí, ¿no? Y entonces, claro, enseguida el Señor me habló, porque, bueno, yo pensaba, qué bonito que el agua nos separa, ¿no? O sea, un nacimiento, por mucho que tú quieras hacer. De hecho, fíjate si nos separa, que si tienes una humedad en tu casa, aunque tengas un pisto excelente, que es mi marido, la humedad sigue saliendo porque el agua no hay quien la pare y da coraje. Pero me hizo gracia y dice, no lo pueden seguir construyendo porque es que eso vuelve a salir y les vuelve a salir y tienen que empezar de nuevo lo que han hecho. Entonces pensaba en las satisfacciones de nuestra vida, ¿verdad? Y cómo Dios puede llenar nuestra vida de tal modo que no pare, ¿no? Y eso la Biblia lo dice en muchas ocasiones, ¿verdad? Y el salmista también lo dice en muchas ocasiones y habla de desear a Dios, ¿verdad? Y sobre todo el versículo, me imagino que a lo mejor a algunos se le puede ya venir a la mente, pero el que se me ha venido a la mente, que es muy conocido, pero de verdad, tómalo de parte del Señor en esta mañana. Nos podemos llenar de muchas cosas. Hablábamos Juan y yo que el verano está lleno de tantas cosas y de todas me he saciado y me ha encantado. Quedar con amigos, quedar con familia, la playa, la piscina, lo otro, me encanta. Pero no hay nada que me sacie como el Señor. Y muchas cosas las hacemos y luego nos volvemos a acostar por la noche o nos levantamos por la mañana y ese depósito se ha vaciado. Pero el depósito del Señor no se vacía, ¿verdad? Él es la plenitud que lo llena todo en todo, ¿no? Y dice el versículo, cuando se encuentra Jesús con la mujer en el pozo,
Dice, ¿cómo puede usted, os lo voy a leer en un de este más fácil, ¿vale? En una versión más fácil. Dice, ¿cómo puede usted ofrecerme mejor agua que la que disfrutaron él, su hijo y sus animales? Dice, Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo le doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Vamos, a mí me encanta, o sea, los vellos de punta. Esa agua se convierte en un manantial. No es una agüita que me la bebo y después, sino que es un manantial que no se corta, que al final vuelve a salir y vuelve a salir. Quiero esa agua en mi vida. Dice, por favor, Señor, y que esta sea nuestra oración en esta mañana. Dame de esa agua y así nunca más volveré a tener sed. Dame de esa agua, Señor, que tu plenitud sea mi plenitud, ¿verdad? Que no limpie la casa a fondo y después me acuesto y me siento insatisfecha porque sé que el polvo vuelve a la mañana siguiente y mis hijos van a seguir dejando cosas y yo también, y la pasta de dientes se vuelve a ensuciar. Pero esa plenitud de Dios no tiene nada que ver con este mundo, hermano. Llénate en esta mañana de la plenitud de Dios. Vamos a seguir alabando al Señor. Y ten esa oración en tu corazón. Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua que se convierta al final en un manantial que no pueda parar. Dame de esa agua, Señor, esta mañana, Señor. Dame de esa agua, Señor. Gracias, Señor Jesús. Busqué y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar, me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, canción, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti.
nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú. Yo sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria.
poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Es poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios.
presencia. No me quiero ir, Señor, de tu presencia. Oh, Señor. Señor, eres hermoso, Señor. De verdad, ayúdanos a vivir llenos de ti, Señor. Y eso irradiará a todos los demás que tenemos alrededor, Señor. Gracias, Señor, de verdad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, te adoramos y te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, Señor. Gracias, Padre. Queremos escuchar ahora tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Si queréis, podéis. Y se puede quizás pasar la ofrenda. Buenos días. Buenos días. Gloria al Señor. ¿Estamos grabando ya? ¿Sí? Ya a partir de aquí todo grabado. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes de venir a tu casa a adorarte, a alabarte. Gracias, Señor, que podemos experimentar tu presencia. Gracias por ese manantial que hemos escuchado en esta mañana que no se acaba. Gracias por tus ríos de agua viva. Señor, queremos rogarte que tú nos hables con la predicación de tu santa palabra, porque tú dices en tu propia palabra que a ti te ha placido salvar al creyente por la locura de la predicación. Y queremos, Señor, estar atentos a la predicación de tu palabra en esta mañana y rogarte que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema en esta mañana se titula Los juicios de Dios. Los juicios de Dios. A modo de introducción para esta palabra, quiero mencionar algo que creo que a ti y a mí nos ha ocurrido alguna vez. Nos hemos encontrado con alguien que seguramente te ha dicho, ¿y si existe un Dios tan bueno? ¿Y si existe un Dios tan poderoso? ¿Y si existe un Dios tan justo? ¿Por qué permite tantas maldades y por qué no actúa ya? ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Puedo ver tu mano? ¿Te lo han dicho? Y quiero mencionar la anécdota de un siervo del Señor que iba bajando en el ascensor del portal de su casa y una señora le hizo ese planteamiento a este pastor. Si Dios es tan justo, si Dios existe, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no actúa ya? ¿Por qué no mete mano? ¿Por qué no hace algo en este mundo de maldad? A lo cual este siervo de Dios le respondió a esta señora, señora, si no actúa ya es porque está esperando que usted se arrepienta. Está esperando que usted se arrepienta. Y en 2 de Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? También habrás escuchado alguna vez, o tú mismo o yo mismo habremos dicho en algún momento de nuestra vida, esto clama justicia, esto clama al cielo. ¿Cuántos lo han oído alguna vez? ¿Verdad? Esto clama al cielo. O hemos dicho, esto es muy injusto, esto es una injusticia. ¿Y cuántos quieren justicia? ¿Cuántas veces nuestras vidas claman justicia? Bien, en Mateo capítulo 5, versículo 6, en el famoso Sermón del Monte, dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No vamos a ser saciados de nuestra justicia, porque nuestra justicia está muy camuflada y en el fondo realmente es venganza, es rabia, es dolor, es muchas cosas aquí dentro, pero no es la justicia pura, limpia y santa de Dios. Y Él va a ejecutar justicia porque Él es justo, Dios es justo. Bien, te voy a definir, vamos a adentrarnos en un tema profundo que cada punto que pudiera tocar aquí podría llevar semanas de estudio, así que voy a tratar de condensar y simplificar algo de grandes dimensiones en algo corto, pero que podamos por lo menos entender o saber que estos juicios de Dios existen y yo te los voy a mencionar y definir, ¿de acuerdo? Bueno, juicio en el sentido bíblico es la actividad que tiene por objetivo castigar al malhechor, vindicar al justo y librar de injusta condenación al débil, cumpliendo así con la verdadera justicia. El término juicio viene de la raíz hebrea sapat, que significa juzgar, con un sentido, fíjate qué interesante, con un sentido de poner algo derecho, de poner derecho a algo. Eso es derecho, por eso algunos, ¿verdad?, cuando estudian la carrera de abogado, estudian derecho. Pues tiene que ver todo con la justicia. Mira, pues ya con esta raíz, ¿verdad?, de sapat, juzgar. Ese es el sentido bíblico de justicia. Con base en la infinita sabiduría y santidad de Yahvé, todos los juicios de Dios son perfectamente justos, rectos y al mismo tiempo, escucha bien, llenos de misericordia para el pecador, aun cuando rebosen de santa ira contra el pecado, y nunca se basa en la arbitrariedad. Dios no juzga de manera caprichosa. Dios no es como nos han planteado la mitología, esos dioses griegos que un día pues caprichosamente nos quieren, un día nos dan un sostrazo, un día según están su estado de ánimo. No, Dios es justo. La palabra de Dios dice proféticamente que no juzgará, no arguirá por lo que oyen sus oídos, ¿verdad? Sino que Él juzga con justo juicio. Los impíos que rechazan y se rebelan contra Dios serán juzgados por su resistencia a la verdad. Y no todos van a recibir el mismo castigo en el mismo grado, ni tampoco todos van a recibir las mismas recompensas en el mismo grado, sino de acuerdo con la gravedad de sus culpas. Pero ninguno de los incrédulos, escucha bien, que rechazan a Cristo y su sacrificio en la cruz por los pecados, será salvo. En cambio, los creyentes que han pasado de muerte a vida ya no vendrán a condenación, pero su conducta poco consecuente es juzgada por Dios con castigo de corrección y disciplina, y sus obras no edificantes serán quemadas por el fuego. Quiero dejar claro algo que es muy importante. Hay una gran diferencia entre el juicio que hace Dios para condenación de los que le aborrecen y la disciplina que Dios emplea con sus hijos. Dice la palabra de Dios que Dios
disciplina, ¿verdad?, al que tiene por hijo, al que recibe por hijo. ¿No? ¿No dice eso? Dios al que ama, gracias. Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Porque si no recibimos ese tipo de trato, de disciplina, que de ahí viene discipulado, así que una persona que no recibe ni acepta disciplina de Dios, que no diga luego que es un discípulo. Porque disciplina y discípulo van de la mano. Y si no somos tratados así y no nos dejamos tratar así, entonces no somos hijos, dice la palabra de Dios, que somos, ¿qué somos? Bastardos. Y me tocó mucho el testimonio de esta chica el domingo pasado, de Loida, la hija de Moisés y Carmen, que decía que le daba miedo pensar de llegar al punto de perder la sensibilidad con Dios, que ya Dios no le hable ya. Entonces, mientras Dios te hable, mientras Dios te trate y mientras Dios nos azote si hace falta, demos gloria a Dios. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios de justicia. ¿Alguien dice amén? ¿Tú lo crees? Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y cuando alguien nos dice, bueno, y si Dios es tan justo, ¿por qué no obra? Y si Dios es tan justo, ¿por qué no actúa? Pues a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver registrado en las Escrituras cómo Dios ha obrado juicio de manera individual, de manera plural, ha juzgado a naciones enteras o ha juzgado a una persona sola. Adán y Eva fueron juzgados, ¿o no? Y cuando decidieron independizarse de Dios, desobedecieron los mandatos de Dios, ¿qué ocurrió? Que fueron expulsados del paraíso. En el diluvio no hubo un juicio. En la Torre de Babel no hubo un juicio. En Egipto y sus dioses falsos no hubo juicios. Y Dios hace juicios. Y a lo largo de la Escritura encontramos también cómo incluso Dios le ha quitado la vida a personas individualmente, porque el juicio de Dios ha caído sobre esas personas. Lo vemos en el Antiguo Testamento, a algunos por ofrecer fuego extraño y a otros en el Nuevo Testamento por mentir al Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios actúa? Claro que actúa. Lo que pasa es que Él actúa con juicio justo cuando Él quiere, no como a mí me place o como yo quiera o como a mí me apetece. Aleluya. Bien, esto a modo de introducción. Ahora vamos a ver, podríamos detenernos en muchos detalles, pero voy a compartir, hoy es una clase de teología. Hoy es una clase de teología. Los juicios de la Biblia, voy a compartirte 7 de ellos. 5 de ellos son escatológicos. Escatológico significa, no es un insulto decirte escatológico. Escatología viene del estudio, es un apartado de la teología que estudia los últimos tiempos, los tiempos finales, lo que va a acontecer al final. Entonces hay juicios de Dios que ya han ocurrido, hay juicios de Dios que van a ocurrir. ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén. Vamos a ir viendo por encima algunos de ellos. El primero es el juicio contra Satanás. En este juicio Satanás es destituido de sus derechos legales sobre la humanidad mediante la obra de Cristo en la cruz. Por la entrada del pecado, el diablo tenía derechos legales sobre este mundo, que podemos decir le habían sido entregados por el hombre y la mujer por pecar, se le entregó en bandeja al diablo. En Lucas 4, versículo 6, dice el Evangelio, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Al morir Jesús en la cruz, se cumplieron las profecías que anunciaban la derrota de Satanás a manos de nuestro Redentor. ¿Cuánto le dan gloria?
En Colosenses 2, 14 dice, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Con este versículo se convirtió mi padre. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya. Ahora, esto no significa que el diablo, si alguien podría decir, y si Dios ha juzgado al diablo y lo ha despojado de sus derechos legales, ¿por qué seguimos viendo tanto mal? Pues la palabra de Dios nos dice que el príncipe de la potestad del aire, el diablo, está operando en los hijos de desobediencia. Y creo que hay muchos hijos de desobediencia que rechazan a Dios, que viven de espaldas a Dios. Eso no significa tampoco que ya no tengamos luchas y batallas. ¿Cuántos tienen luchas? ¿Cuántos tienen batallas? Pero Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Otro juicio es el juicio, segundo, el juicio sobre el pecado. Jesucristo tomó en la cruz el lugar del pecador. ¿Cuánto le dan gloria por eso? Y Él experimentó sobre sí el juicio general contra el pecado. Dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No solo somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él se hizo pecado para que tú y yo seamos hechos justicia. Eso es el cristianismo. Y en Gálatas 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. En Juan 19, versículo 30 dice el Evangelio, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Sabes que me encanta esta predicación? En griego esa palabra tetelestai. Me encanta cuando algo era saldado, una deuda. ¿A cuánto le gustaría ir un día al banco a pagar la hipoteca y que te digan, no, su deuda ya ha sido cancelada? A Eva le gustaría. Pues nada, vamos a orar para que eso ocurra mañana. Cancelado, ¿verdad? Cancelado, saldado. Gloria al Señor, consumado es, ya está completa la obra, no más sacrificios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Él sea la gloria. Y dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto significa que la deuda por el pecado quedó completamente cancelada. De esta obra redentora en la cruz de Jesús, escucha bien, tú que nos ves en tu casa también, no es mi opinión, es lo que Dios dice en su palabra. Te hablo con respaldo bíblico. De esta obra redentora en la cruz de Jesús solo se benefician los que creen. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Ya no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este juicio de Dios es contra la culpabilidad del pecado. ¿Cuántos sufren de culpabilidad muchas veces? ¿Cuántos sufren de culpabilidad? Aún llevando mucho tiempo en el Señor, en la iglesia, el diablo es el acusador y viene a traer culpabilidad. Pero el juicio de Dios es contra la culpabilidad que produce el pecado, pero también es contra el poder del pecado. Y esto no significa que no seguimos luchando contra el pecado. ¿Tú no sigues batallando? ¿No dice la palabra de Dios, haced pues morir las obras de la carne? Si alguno quiere vivir, dice, haced morir lo terrenal en vosotros.
y viviréis. ¿No dice eso la palabra? Entonces seguimos luchando contra el pecado. Tenemos que pedir perdón en más de una ocasión. Tenemos que arrepentirnos en más de una ocasión. ¿Alguien dice amén? ¿Te pasa a ti también? Lo que nos referimos del juicio sobre el pecado, sobre esa culpabilidad y ese poder que tiene el pecado, a lo que nos referimos es que ahora para el creyente nacido de nuevo, el pecado es como un rey destronado que su régimen ha caducado. Cuidado, por ahí falsas doctrinas que dicen ya como el pecado fue quitado en medio, muchos hacen lo que les da la gana porque dicen que ya el pecado lo llevó a él y ya se permiten hacer. Cuidado, eso son falsas doctrinas. Estamos hablando del poder del pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice el apóstol, entonces pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice. También es un juicio no solo contra la culpabilidad del pecado o el poder del pecado, sino contra las manchas de los pecados. Hay mujeres que el tema de las manchas... El otro día le dejé una camiseta a mi esposa que ni he estrenado, que me gustan, de mi raza, de mi perro, y fue a echarse el tinte. Y del tinte, pues tú sabes dónde cayó. Y las manchas esas, no, ya no sale. Yo tuve ahí una batalla contra las manchas. Pero estaba pensando, ¿y cuántas batallas tenemos personales contra las manchas que hay en nuestras vidas que dejan las secuelas del pecado, de aquello que no le agrada a Dios? Te voy a decir algo muy, muy bonito. Entre el tabernáculo y el altar había en el Antiguo Testamento una pila de bronce donde los sacerdotes lavaban sus manos, que eso habla de nuestras acciones, y también lavaban sus pies, que hablan de nuestros malos pasos. Antes, ¿lo puedes repetir conmigo? Antes de ofrecer el incienso. Entonces, con manos sucias y pies sucios, no ofrezcamos a Dios. Ahora, para nosotros, escucha, estamos en la línea, Eva y yo esta mañana, para nosotros hay una fuente abierta en la cruz. Hay una fuente donde podemos lavar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Vamos al tercer juicio. ¿Te está hablando el Señor? Vale. Este juicio es llamado el Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, también conocido en griego como el bema o el bimá o la bimá, no sé, de verdad, unos dicen bema, otros bimá o la bimá de Cristo. Ahora, muy, muy importante, no es un juicio de faltas, sino de recompensas. No es un tribunal para condenación, porque hemos escuchado que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que nos justifica, el que murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en Cristo no hay condenación si estamos en Cristo, si han nacido de nuevo, claro. Entonces no es un juicio de falta, sino de recompensa. No es un tribunal para condenación, sino para juzgar acciones y motivaciones de los creyentes. La motivación, yo voy a ser juzgado, yo estoy aquí ahora predicando, yo voy a ser juzgado un día, la motivación de mi corazón de por qué estoy aquí predicando. Los que han cantado van a ser juzgados de por qué cantaban, a quién le cantaban, con qué corazón. Tú, aquello que haces o dejas de hacer, esa acción, esa motivación, esa obra va a ser juzgada. Primera de Corintios 3, versículo 12 en adelante, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Me gustó algo que me dijo Agustín ayer, lo tengo anotado. Me decía, el fuego quema, pero limpia. El fuego quema,
pero también limpia. Y la fe, dice la palabra de Dios, nuestra fe es probada como el oro. ¿Con qué se prueba el oro? Con fuego. Con fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Otro versículo que te va a animar de que Dios es justo. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto. ¿Puedes decirlo conmigo en voz alta? Porque Dios no es injusto. Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que eso de que, ¿y por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no juzga? Él ya lo ha hecho en su tiempo, Él lo sigue haciendo y Él lo hará. Por eso te he dicho también que hay juicios que han pasado, juicios actuales que Él sigue juzgando. Aun cuando venimos a participar de la cena del Señor, dice la palabra de Dios que nos examinemos a nosotros mismos, porque es mejor ser juzgados, es decir, disciplinados por el Señor, que no ser condenados con el mundo. Y el Señor juzga y no se le escapa nada, y te estoy hablando de juicios grandiosos, de juicios, y te voy a decir algunos de dimensiones cósmicas, como dicen los teólogos, esa cosmovisión, ¿no? Pero también en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas. En el profeta Ezequiel, tú lo puedes buscar, capítulo 34, él dice que él va a juzgar entre oveja y oveja. Él va a juzgar entre la oveja gorda y la flaca. No estamos hablando de dietas, ni de estilos, ni de belleza. No. Está hablando de ovejas que se engordan, que tienen cuernos y que molestan y tratan mal a otras más débiles. Aún eso dice que Dios va a juzgar entre oveja y oveja. Y dice la palabra del Señor que aún de toda palabra ociosa que sale por nuestra boca, daremos cuenta a Dios. Y dice la palabra de Dios que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Así que esto es serio. No porque lo diga yo, no porque yo traiga un mensaje de este corte en esta mañana, sino porque Dios es justo. Vamos al número 4, el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Mateo 25, 31 en adelante. Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ya no vendrá en un burriquillo, Él no va a venir en su segunda venida en un pollino humilde, va a venir en su gloria. Aleluya. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. Y una mujer le preguntó a un siervo de Dios, ¿y si Dios es tan bueno, por qué manda gente al infierno? Y le dijo, señora, no es que Él los manda al infierno, ellos se van solitos. Porque el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles y para aquellos que decidan estar con el diablo y sus ángeles.
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira, aquí aparecen 3 grupos de personas. Ovejas, cabras o cabritos y hermanos de Jesús. Este juicio, mira qué interesante, será para las naciones gentiles en base a cómo hayan tratado a Israel en el periodo de la tribulación. Los que son ovejas entrarán en el reino, en el milenio con Cristo. Y los que son cabras serán condenados. ¿Alguien dice amén? Vamos al número 5. El juicio sobre Israel. ¿Y por qué Dios no juzga? ¿Por qué Dios no actúa? Ya lleva actuando mucho tiempo y lo que viene. Y lo que viene. El juicio sobre Israel. El Señor ha de juzgar a su pueblo Israel antes de inaugurar el reino milenario. De acuerdo con profecías como, si quieres anotar, Malaquías 3, versículos 2 en adelante, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahvé ofrenda en justicia. Y será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. Anda que el nombre, Yahvé de los ejércitos. Porque yo, Yahvé, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El resultado de este juicio sobre Israel será la exclusión de los judíos incrédulos, tanto fuera del reino milenario como de la vida eterna. Este juicio será antes del juicio a las naciones. Y te va a sorprender, pero este juicio viene representado en lo que Jesús ilustró este juicio en la famosa parábola que tú y yo conocemos de las 10 vírgenes. 5 insensatas, 5 prudentes. Está hablando de Israel. Mateo 25, del 1 al 13, si lo quieres anotar. Mateo 25, del 1 al 13. Bien, vamos al número 6. El juicio contra los ángeles caídos. Habrá un juicio contra los ángeles caídos. En Apocalipsis 20, si tú y yo leemos, podemos ver cómo Satanás será atado durante el milenio. Será atado durante 1000 años. Y después de 1000 años será desatado. Y él va a engañar al mundo entero. Esa es su función, esa es su esencia, engañar, acusar, condenar, provocar, tentar a hacer lo malo, a desobedecer a Dios, a malinterpretar la palabra, a poner en tela de juicio la palabra, con que Dios os ha dicho, no, sino que sabe Dios. Mira, ahí apareció el primer malintérprete de la palabra, distorsionándola y torciéndola. Te voy a dar un aviso que escuché de un siervo de Dios ayer, me gustó mucho. Decía que hoy con mucha facilidad se oyen en los púlpitos, así dice el Señor. Y el consejo es, cuando tú oigas en este púlpito o en otro, así dice el Señor, que después de oír eso,
escucha un capítulo o algún versículo de la Biblia. No otras cosas. Porque puede distorsionar y te puede desviar. ¿Alguien dice amén? Y el diablo será atado durante 1000 años, será desatado, engañará a las naciones para ir contra Dios y contra su pueblo. Pero dice la palabra de Dios, lo que ocurrirá en Apocalipsis 20:10, lo que va a ocurrir es que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya le estaban esperando allí la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero en cuanto a los demás ángeles caídos, se nos dice, 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este versículo está en un contexto que nos avisa y nos advierte a nosotros. Si Dios no perdonó a esos ángeles que pecaron, lo que nos dice es, ponte fino, como dice Manuel, ponte las pilas y ponte bien delante de Dios, porque la cosa es seria. Aleluya, porque Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. ¿Alguien dice amén? Ahora, lo bueno es que yo puedo ser hecho inocente, redimido, justificado, cuando realmente Jesucristo viene a morar en mi corazón por la fe. Y Él me perdona, me arrepiento de mis pecados, Él me salva, hay una regeneración, hay un nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En Judas 6, te digo 6 directamente porque solo hay un capítulo, ahí no hay varios capítulos, solo hay unos versículos. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y el Señor te pregunta a ti y a mí, ¿estamos guardando nuestra dignidad? ¿Te ha dado Dios ahora como hijo e hija suya una dignidad? ¿Te ha llamado Dios no solo a ser salvo, sino a ser santo? ¿Te ha llamado el Señor, querida iglesia, no solo a reinar con Él, sino a sufrir por su causa? Porque dice la palabra de Dios que si sufrimos con Él, reinaremos con Él también. Porque algunos solo quieren a Jesús como Salvador, como proveedor, como el solucionador, el bombero de mis problemas y de los fuegos que se incendian en mi vida. Pero cuando el ángel da el anuncio a los pastores, a María, en concreto creo que fue a los pastores, dijo, llamará su nombre Jesús, os ha nacido en Belén un Salvador, dice, que dice Jesucristo el Señor. Entonces, Salvador y Señor es un pack indivisible, no se puede separar. ¿Alguien dice amén? Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Número 7. Aquí hay algunas hermanas que sé que han estudiado teología y estudian teologías, estarán de acuerdo conmigo que esto es un temazo, ¿no? Esto es un temazo impresionante. Que a veces pienso, Pacha lo usa mucho el Señor, hablando de últimos tiempos, de escatología, mi esposa. Y digo, pues hoy me toca a mí. Por la gracia de Dios, aquí estamos. Número 7, el juicio del gran trono blanco, llamado también el último juicio o juicio final. La mayoría de católicos y amilenialistas, son posiciones que hay en cuanto a los tiempos finales, creen que habrá un solo juicio y ya está, un juicio final y ahí todo. Pero yo te estoy compartiendo la palabra que hay distintos tipos de juicios, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Mira, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto es, si tú y yo podemos imaginar por un momento, grandes y pequeños, reyes y súbditos, ricos y pobres, famosos y desconocidos, guapos y feos, premio Nobel o incultos,
todos de pie delante de Dios. Todos en fila. ¿Tú te imaginas? Yo no sé qué imagen en esa fila si se irá hablando uno con otro. Oye, ¿cuándo te toca? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y dice, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Te acuerdas cuando vinieron los discípulos y dijeron, Señor, Señor Jesús, los demonios se nos sujetan, hemos hecho milagros, hemos hecho esto, lo otro? ¿Y qué le dijo Jesús? No gocéis por eso. Gozaos más bien de que vuestros libros están inscritos, vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Pero también es que, ¿y si Dios me usa? No, si está bien. Pero eso no es garantía de todo, ¿eh? Porque la palabra del Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, todo eso. Y el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algo que no nos va a fallar, en el que Dios no nos va a engañar y seguro que nos va a ir bien, es cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad a la suya y decimos, Señor, mi voluntad la rindo a la tuya. Tú eres el Rey. Me encanta una frase de un siervo de Dios de los clásicos antiguos que decía que Dios tiene dos tronos, uno en el cielo y otro en el corazón de cada creyente que le reconoce. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ves el peligro? ¿Ves lo contrario, lo antónimo, ¿cómo podríamos decir? Tan opuesto que es el pensar que yo me puedo salvar por mis obras cuando solo puedo ser salvo por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuántos pueden decir, Señor, soy salvo por gracia, por medio de la fe? Y esto no es por obras, no es algo nuestro, sino que viene de ti. No por obras, para que nadie se jacte en tu presencia, nadie se gloríe. Y el apóstol Pablo decía, pues yo no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por cumplir la obra de la ley, dice entonces, por demás, murió Cristo. Cristo murió en vano, pero Cristo no murió en vano. Cristo murió en mi lugar, Él hizo una obra perfecta. Y si yo voy al cielo, voy a la vida eterna, a la salvación de mi alma, es por lo que Cristo hizo, por su obra. Pero estar pendientes y jugármela una eternidad con Dios o sin Dios, condenación o salvación, por las obras que yo haga en balanza, buenas o malas, porque dice aquí, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Para mi salvación yo ya no soy juzgado según mis obras, soy juzgado según la obra de Cristo Jesús. Porque si no, ¿en dónde acabamos todos? Perdidos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este juicio, los incrédulos de todas las épocas son juzgados por sus pecados y condenados al lago de fuego. ¿Sabes lo más terrible del infierno? Será la separación de Dios, la muerte segunda. No que me muera físicamente, sino que muera por segunda vez. La muerte segunda es una separación de Dios por toda la eternidad. Y fuera de Dios, ¿qué hay? Tormento, angustia, condenación. Hemos leído y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Sabes? Toda la vida de cada persona, cada incrédulo, cada impío, cada rebelde, aparecerá en aquel día escrita al detalle en el cielo.
En esos libros todo se sabe y todo está registrado. Y también dice que se abrirá el libro de la vida para mostrar que sus nombres no están inscritos en él. Así que si tú y yo hoy nos vamos a nuestra casa pudiendo dar gracias a Dios, Señor, gracias, que has inscrito mi nombre en el libro de la vida, vivamos lo que vivamos, pasemos lo que pasemos, ya tenemos lo más importante. Por eso el apóstol Pablo, con todo lo que pasaba, naufragios, cárceles, apedreamientos y muchas cosas por causa del Evangelio, decía, esta leve y momentánea tribulación, y digo, pues si eso es leve y momentáneo, dice, pero él lo comparaba con el peso de gloria que le esperaba. Aleluya, tremendo, ¿no? Tomó ejemplo de su maestro, ¿no? Dice que poniendo el gozo delante de él, menospreció el oprobio. Y parte de ese gozo delante de él que él puso, ¿sabes qué? Era viéndonos a ti y a mí hoy, salvados por su gracia, por su sangre, adorándole aquí en la iglesia esta mañana. Él ya lo vio, Jesús puso el gozo de vernos aquí esta mañana, hoy, aquí. Él ya lo había visto. En él no existe el tiempo pasado, presente, futuro. El tiempo en él, todo transcurre en un mismo plano y lo domina, pasado, presente y futuro. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Y algunas conclusiones, ya termino. En Juan 16, versículo 8, dice, hablando del Espíritu Santo, habla Jesús, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, este pasaje nos habla del Espíritu Santo y su obra. Escucha bien, los que estamos aquí o en su casa, necesitamos la influencia en nuestras vidas del Espíritu Santo para entender que está establecido para los hombres hebreos, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. En Deuteronomio 32, versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y en Santiago 2, versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Mira qué tremendo, dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. A ver, ¿eso qué significa? Significa que la certeza, escucha bien si no has entregado tu vida a Cristo, la certeza del juicio debe hacer reaccionar, debe hacer que el pecador se dirija al Salvador y se entregue a la misericordia de Dios en Cristo. Entonces, cuando nos postramos, nos tiramos delante de Dios y pedimos misericordia a Jesús, la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. Y yo quería compartir esto porque muchas veces dicen, ay, lo que he dicho al principio, y si Dios es justo, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no obra? Él lleva haciéndolo durante toda la historia y va a seguir haciéndolo. Y no es lento, ni se está tardando. Está teniendo paciencia con nosotros, paciencia contigo, misericordia, esperando que tú te pongas a cuentas con Él, que vengas a Dios por medio de Jesucristo y te arrepientas de tus pecados y puedas ser justificado. A mí me da temor y temblor. Yo no sé, cada uno con su mentalidad saldrá del culto en esta mañana. Alguno podrá decir, no veas qué culto más cañero. Y Dios, yo qué sé, algunos ya está entrando incluso entre las filas de la iglesia. Pues un Dios de amor, mi Dios es un Dios de amor. Y el mío, pero el Dios también de amor es fuego consumidor, ¿lo sabías? Y Dios es justo. No, mi Dios es misericordioso, otro Dios no es mi Dios. Dios es santo. Y dice que de pronto se inflama su ira, pero también habla de su misericordia. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que hasta la ira de Dios es santa, es limpia, es pura. La tuya y la mía no. Nuestra ira tiene carne, pero la ira de Dios es santa. Entonces, a mí todo esto me tiene que llevar a una conclusión, a reflexionar. Oye,
que me tengo que poner, que hay que andar bien, que con el Señor, ¿verdad? Él me ha llamado con un propósito y tengo que vivir conforme a la vocación, ¿verdad? Con que he sido llamado, de forma digna, como Él quiere que caminemos. Y si no has entregado tu vida a Cristo, di, Señor, me arrepiento, hoy mismo. Pero al mismo tiempo me da también la tranquilidad de que Dios es un juez justo, santo. En Él no hay imperfección. Él va a juzgar bien. Así que eso, para que no nos preocupemos tanto y nos dé tanta ansiedad. Dice, no os vengáis vosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Yo pagaré. Y Jesús dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Así que tenemos nivel. Cuando cantamos Quiero ser como tú, aquí hay nivel. Aquí hay terreno para trabajar, ¿verdad? Con el Señor. Así que damos gloria a Dios, ¿verdad? Los juicios de Dios son puros, son santos y aleluya. Eterno Padre, te damos gracias por tu justicia, que tú eres justo y santo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te rogamos que tú nos des convicción a toda tu iglesia y a aquellos que no te conocen aún, de que un día tendremos que dar cuentas todos, sea en un tipo de juicio o en otro, en el tribunal o en este otro juicio. Señor, tú eres el juez justo. Te damos gracias por la paciencia que estás teniendo con este mundo. La paciencia, le puedes decir ahí en tu corazón, que estás teniendo conmigo, de ponerme como me tengo que poner. Y Señor, reconozco que para ponerme bien contigo y estar bien contigo, reconozco que todo proviene de ti. La fe proviene de ti. El poder ser santo y vivir como a ti te agrada proviene de ti. La capacidad para vivir una vida que te honre, eso proviene de ti también. Pero yo vengo a ti, a ese manantial inagotable que eres tú. Como dice tu palabra, venid y sacad aguas de los pozos, de las fuentes de la salvación. Podemos venir en esta mañana y sacar de ahí. Sí, Señor. Gracias que tú eres justo. Y, Señor, queremos andar como a ti te agrada. Gracias por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Señor, que bendiga y edifique a todo el que la ha recibido y que la va a recibir. En el nombre de Jesús. Amén.